En esta ocasión, como habíamos quedado, hablaremos de lo que es el infarto agudo del corazón. ¿Qué es el infarto? El infarto es la muerte de una parte o un segmento del corazón, o en otras ocasiones es la muerte total que nos lleva definitivamente a un óbito. Cuando la parte que muere es algo pequeño, es algo leve, nosotros podemos continuar con nuestra vida, pero cuando la muerte es total, simplemente pues la paciente hace un paro cardíaco y una muerte súbita. ¿Por qué se muere el corazón? ¿Por qué parte del corazón llega a quedar sin circulación? Esa es la palabra exacta. Comienza a no tener circulación. Las arterias del corazón, que son dos importantes, la coronaria derecha, la coronaria izquierda, o cualquiera de sus ramas, se llegan a obstruir. Se llenan con placas de grasa, de manteca, por así decirlo, placas de colesterol, y además hay una degeneración propia en casos de la hipertensión, de la edad. Se va degenerando estas arterias, llegan a ocluirse por un coágulo de sangre y el segmento que está por debajo de estas arterias es lo que llega a morir. Se queda sin oxígeno y muere. Este es un infarto del corazón, un infarto agudo del miocardio. Muchas veces el corazón nos avisa que nos va a dar. ¿Cuáles son los síntomas principales? El dolor. Pacientes que tienen dolor en el lado izquierdo del corazón o en la mitad del pecho, que sube a la garganta, que se va al brazo izquierdo, es una premonición, es un aviso que nos puede venir una coronariopatía. Pacientes que al subir una escalera, alzar algo pesado, comienza episodios de dolor, se detiene la escalera, se detiene el incremento de peso y el dolor desaparece con seguridad absoluta que se trata de un episodio de angina que nos va a llevar a un infarto. Especialmente estos vemos más en los pacientes obesos, en los pacientes hipertensos, en los pacientes de edad, pero eso no quiere decir que un infarto no pueda ser un joven. Mire, hay un estudio en Japón que se llevó hace mucho tiempo, un estudio post-mortem en los soldados, y se descubrió que ellos ya tenían placa de ateroma, 18 años. Entonces nosotros si tenemos síntomas de dolor en el pecho, cansancio, agitación, que caminamos una cuadra y ya nos cansamos, que tenemos que parar, o hablamos mucho y nos cansamos, y comenzamos con historia de palpitaciones, que de pronto estoy tranquilito y el corazón comienza a palpitar. Esos son señales de que ya su corazón puede estar haciendo una isquemia del miocardio. Una vez que ya nosotros vemos los síntomas que podemos tener, especialmente, mire, hay una cosa muy importante, el diabético. El diabético no da síntomas. Cuando en un buen momento puede hacer un infarto, puede hacer una muerte súbita sin ningún síntoma, porque esta es una característica propia del azúcar elevado. Una vez que ya identificamos esto, ¿qué es lo que hacemos? Dos cosas fundamentales. Primero, un electrocardiograma. Usted para poder diagnosticar tiene que hacerse un electrocardiograma. Segundo, tiene que hacerse un examen de sangre. Las troponinas. Las troponinas son marcadores que me dicen si en este momento usted se está infartando o no. Si, por ejemplo, usted viene con un dolor en el pecho, yo le hago un electrocardiograma, encuentro algo sugestivo, le pido el examen de sangre. Si sale positivo, definitivamente es un infarto. Pero si no sale positivo, es un episodio de angina. Entonces son las dos cosas urgentes que debemos hacer. Pero ¿qué pasa cuando hay pacientes que vienen el dolor con meses? A veces dice tengo 8 meses, 3 meses. No es del momento, no es actual. Ahí nosotros tenemos que hacer otra cosa que se llama la ergometría. Yo le subo a una caminadora, le someto a esfuerzo y observo cómo está su corazón. Si está obstruyéndose las arterias, tiene que este examen darme positivo. Si ese examen me da negativo, pues simplemente es un dolor de tipo neurítico, no es una coronariopatía. Usted no va hacia un infarto. Una vez que ya hemos hecho de estos exámenes, comenzando, siguiendo, analizando qué hacer con usted. Si usted está en etapa aguda, que se está infartando, no puede irse a su casa, como dice la gente, me voy a la casa, mañana a descansar, vengo. voy a la casa y mañana ya No. vengo tranquilo, dicen.
de ninguna manera. Eso es algo agudo, es algo que este momento usted tiene que luchar por salvar su vida. Lo ideal, mire lo que voy a decir, terrible lo que yo voy a decir este momento. Lo ideal es que usted ese momento, ese rato, que yo le diagnostico un infarto a cualquier otro cardiólogo, usted se haga una angioplastía. Se introduce por la ingle, por la pliegue del codo, un catéter muy pequeño hasta llegar a la circulación coronaria para ver qué arteria está tapada. Una vez que determinan qué arteria está tapada, se coloca un stent y abre la arteria y evita que el infarto siga progresando. Eso no lo hacen aquí en Esmeralda. O sea, ese es el problema, no lo hacemos en Esmeraldas. Si vamos a hablar de costos, el cateterismo de 2 a 3 mil dólares y la angioplastía de 8 a 10. Entonces, mire que es una suma que nosotros no tenemos al momento, ninguno de nosotros lo tenemos. Entonces, ¿qué toca hacer? Tratar de abrir esas arterias de un modo antiguo, de un modo de utilizamos ciertos medicamentos como anticoagulantes, como cosas para tratar de salvar la vida del paciente hasta que ella coma. Esos serían los primeros auxilios, diríamos. Los primeros auxilios, pero que a veces se convierten en auxilios definitivos. Porque, mire, por ejemplo, el día de ayer, diagnostiqué un típico infarto. Les puse al señor que él tiene que viajar, no tiene la situación económica. Imposible, no puede. Entonces tampoco usted puede cruzarse las manos y decir no le voy a hacer nada. Comenzamos con el tratamiento clínico, pero condenamos a este paciente a que no tenga una actividad física intensa, no pueda subir cosas pesadas, se baje a vivir un primer piso. Lo que usted, si en caso de recurrir y tener dinero, pues se haría este procedimiento que digo y prácticamente estaría curado. ¿Cuánto dice cuesta hacer eso? Aproximadamente unos $10,000. $10,000. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la opción del Ministerio de Salud. Lastimosamente, la pandemia nos cambió toda nuestra vida. Entonces, los cupos para poder realizar estos no son enseguida. Son muy peleados. A veces usted tiene que, ingresamos al paciente, le estamos dando el tratamiento 2 o 3 meses y no hemos conseguido un cupo. ¿No? Igual, lo mismo sucede a veces en el seguro. Si usted va con la etapa aguda de un infarto, la transferencia es inmediata, a donde que haya una cama disponible. Pero a veces cuando ya el proceso es crónico, es difícil conseguir una transferencia. Doctora, ¿es necesario tener este tipo de servicio en Esmeraldas, ya sea en el Delfina Torres o en el Hospital del IES? Claro que es necesario, totalmente necesario. Como yo le dije la vez pasada, se presentó esta idea al vicepresidente, pero esto requiere un equipamiento grande, costos de dinero, equipos de rayos X, de hemodinamia, personal médico, que los cardiólogos que habemos en Esmeralda somos clínicos, no somos intervencionistas. Entonces es muy difícil conseguir todos estos recursos, ¿no? Porque la propuesta era buena, que en el Delfín Antiguo se haga una unidad coronariana para todos los casos. La idea era excelente, pero no prosperó. Y se requiere de muchos recursos, doctora. Muchos recursos, tanto técnicos, médicos, personal. Entonces, es un área nueva que tendría que mantenerse. ¿Cómo se llamaría esa área? Unidad coronariana. Unidad coronariana. Eso tiene que tener los equipos Guayaquil, y el profesional, Cuenca, ¿no? Lo tiene, ¿no? Pero hasta que eso suceda, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender. Mire, ayer a mí me causó chiste, porque el paciente me decía que él desayuna 3 verdes y 1 libra de carne. Es el desayuno, más agüita de limoncillo. Tan poquito, oiga. Entonces, imagínese usted una persona que come así. Es una comida para una familia completa de 4 personas. Pero él comía él solo eso. Y la mujer era feliz porque podía atenderle y satisfacerla. Estaba bien comido. Dice. Estaba bien formido el señor, dice. Bien alimentado. Pero obviamente esa alimentación ya causó los estragos, ya hizo que sus arterias se taparan. Y ahí viene el problema. Hipertensos, diabéticos aceleran más este proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener el colesterol o triglicéridos en valores normales, mantener el azúcar en valores normales, la presión en valores normales, y si usted comienza con palpitaciones y con dolores en el pecho, buscar ayuda urgente. Si usted no tiene recursos, tiene que ir al Delfina Torres o al seguro, pero no puede quedarse en su casa. O lo que es común ahora,
van y se realizan el electrocardiograma, pero el electrocardiograma no es todo, hay que ver la presión, hay que ver la frecuencia cardíaca, es decir, hay que examinar al paciente. Entonces, a veces no tenemos condiciones, debemos acudir a estas instituciones públicas, pero no quedarnos tranquilos. O es común que me digan, son 3 meses de dolor en el pecho. Eso es criminal, eso yo les digo, es criminal, es no querer la vida. Doctora, ocurre que a veces uno tiene un dolor en el pecho, pero ese dolor es muscular. Usted, el profesional, en este caso, es que va a determinar si es muscular o no. Si yo no tengo un electrocardiograma y un examen de troponina, yo no le puedo decir que es muscular, porque hay los falsos positivos. Usted puede venir con un dolor en el pecho que yo creo que no es nada, pero le hago el electro y encuentro otra situación. Entonces, tiene que hacerse estos 2 tipos de exámenes. Y si son negativos, simplemente usted está teniendo una neuritis intercostal que con tratamiento va a pasar. Pero ojo, también a veces estas neuritis se vuelven crónicas y requieren 6, 8 meses de tratamiento, causadas por los cambios bruscos de temperatura, falta de complejo B, crisis de ansiedad, que es bastante frecuente en nuestro medio ahora. La ansiedad pueden ocasionar esto. Es común en los niños. Los niños vienen con dolor en el pecho, se desmayan, la profesora les remite asustada y nosotros le hacemos todo lo que hay que hacer y a veces no hay nada. Entonces suelen ser neuritis intercostales. Doctora, ocurre que será suficiente por lo pronto los exámenes preliminares, el electrocardiograma y el otro examen de sangre que usted ha hecho mención, porque a veces nosotros hacemos que examen del hígado, que vemos cómo está, pero no tocamos el corazón. Es necesario que por lo menos cada, ¿qué tiempo? ¿Año? ¿Cada 6 meses? ¿No? Mire, si usted es en teoría, usted es una persona sana, no tiene otras patologías y usted está pasado los 40 años, yo recomiendo por lo menos una vez al año. Una vez, partiendo de que es sano, una vez al año el electrocardiograma, exámenes generales. Pero si usted ya es hipertenso o es diabético, por lo menos tiene que ser hecho exámenes completos de electrocardiograma cada 2 años, cada 2 veces al año, un ecocardiograma y de acuerdo a la patología que usted vaya encontrando. Por ejemplo, si usted es hipertenso, tiene que hacerse un fondo de ojo. No puede usted andar por la vida sin saber qué pasa dentro en sus ojos. El día de ayer un paciente mío que incrementó 10 kilos de peso. 10 kilos bastante, de peso en 2 meses. Es bastante. Muchísimo. Acude porque de pronto comenzó a dejar ver. Averiguado, ha hecho los exámenes de desprendimiento de retina. Y ahí, esos son términos mayores. Entonces tenemos, ¿no?, que, por ejemplo, el hipertenso o el mismo infartado, fondo de ojo, electrocardiograma, exámenes completitos, riñón porque recuerden que la hipertensión lo que primero afecta es el riñón, orina para ver si usted está eliminando proteínas, un ecocardiograma para ver si el corazón está contrayéndose bien o no se está contrayendo bien. Entonces, un ecodoppler de miembros inferiores para ver cómo está la circulación de las arterias, porque a veces de pronto tengo una paciente que salió post-COVID y estaba, cuando me llamó la atención, va al consultorio, los pies fríos, y ella estaba sentada ni 10 minutos, se pusieron esos pies morados. Entonces, probablemente esa señora tiene un coágulo ya en su circulación. Para eso tenemos que hacer un ecodoppler de miembros inferiores. Ecodoppler de brazos supraórticos para ver si usted en la circulación que va al cerebro, que va a la cabeza, ya tiene placas de grasa. Si usted tiene placas de grasa ahí, con seguridad absoluta que usted va a tener placas de grasa en el corazón. Entonces, mire, es todo un tratamiento integral, no solamente es ponerle bien la presión, ver que no le late el corazón, no, es prevenir, ver el futuro de usted. Porque si usted ya tiene, por ejemplo, una pequeña hemorragia intravítrea, yo ya le digo, vaya a un oftalmólogo porque usted va a perderlo. No voy a esperar que usted amanezca y un día diga, ya no puedo ver más. Porque hay que intervenir. Doctor, usted ha hecho mención a una serie de exámenes aquí, entre ellos el electro y el eco. Son 2 exámenes diferentes. Sí, son 2 exámenes totalmente diferentes. Pero que tienen que ver con el corazón. Son para el corazón. El electro me determina frecuencia cardíaca, infartos, anginas, crecimientos del corazón. El eco me determina daños de la válvula, los soplos en el corazón y la capacidad de contraerse del corazón. Si yo encuentro un electrocardiograma que me indica un corazón grande y le pido un ecocardiograma y me dice una capacidad de contraerse el 20%,
Pues simplemente le daré la noticia que su capacidad física va a ser muy disminuida y su vida a corto plazo va a ser pequeña, ¿no? Póngale cuidado. Ahora, eso que usted ha hablado, el ecocardiograma, los exámenes de sangre, los exámenes del riñón, le escuché mencionar. Esos exámenes hay en Esmeraldas, se los hacen en Todo Esmeraldas. absolutamente se hace en Esmeraldas. Y a veces no se puede, a veces por la cantidad de demanda o porque estábamos en pandemia, en los hospitales privados, públicos, perdón, pero los privados a un poco costo lo hacemos. Yo a este paciente de la libra de carne decía, en vez de la libra de carne, coma la mitad, que ya es bastante. Es bastante, sí. Es y bastante. El resto deje para su tratamiento. Pero nos falta esa cultura de cuidarnos, nos esperamos que ya estemos mal, que ya estemos terminal. Recuerda que el infarto es una parte del corazón que se muere y eso no se recupera. Muchos me preguntan la dirección, la doctora está atendiendo en Clínica Alfa, ¿no? Ahí atiende usted, doctora, Sí, ¿no? en la Clínica Alfa y es mi consultorio de 10 a 1 de la tarde y de 3 a 4 y media de la tarde. Ahora ya integrada totalmente a trabajar en el consultorio. Totalmente. Ya prácticamente ya se ha jubilado, está jubilado del hospital y está dedicado a su trabajo y por eso dijo, nos vamos a brindar. Cuando hablamos del corazón, un órgano muy importante, tenemos para hablar muchísimo. Yo tuve la experiencia con un amigo que no voy a decir su nombre, nunca había tenido, pero bueno, tuve que convertirme en paramédico con la guía que usted nos dio y todo, y gracias a Dios el paciente está bien. Entonces, a veces es importante este tipo de diálogo, que la gente también conozca de cómo puede por lo menos dar un primer auxilio, por lo menos un estado de ánimo diferente para poder ayudar al paciente, ¿no? Por eso este tipo de charlas también son interesantes y ponerle mucha atención. Claro que sí. Mire, por ejemplo, es muy doloroso, no tampoco, como usted bien lo dice, no vamos a hablar de nombres de instituciones. El otro día una institución pública, pues hubo aparentemente una arritmia cardíaca y el paciente cayó al suelo. Desde que el paciente entró en este proceso cardiológico hasta que fue llevado a una institución, hubo parálisis cerebral, muerte cerebral. Un hombre joven. Entonces yo pienso que todos debemos saber cómo ayudar, qué hacer, exactamente. Y las instituciones deben tener a sus médicos preparados para estas emergencias con cilindros de oxígeno, más en ciertas áreas que son totalmente necesarias, ¿no? Bueno, seguiremos hablando. ¿Y qué tal si el próximo podemos hablar del cuidado del corazón? Por supuesto. Porque a veces nos acordamos de todo, de cuidarlo a todo, incluso cuidar nuestra belleza, y gastamos tanto y no invertimos en algo que es sumamente importante. El corazón. Es casi imposible poderlo reemplazar. Del hígado sí, a veces podemos hacerlo, pero el corazón es complicado y usted lo sabe. Mire que es muy difícil. Nosotros tuvimos en el Delfina Torres de Concha un niño, niño, comparando con mi edad, 21 años, hizo una miocardiopatía. Le transferimos, rogamos porque a alguien nos diera un corazón. Ese niño falleció, 21 años. No se consiguió, llegamos hasta vicepresidencia y no se consiguió un corazón. Complicado. Doctora, solamente con esto, una persona que sufrió un infarto agudo, si su ritmo de vida es normal, no comiéndose una libre carne, como usted lo ha dicho, ¿no? O sea, es una alimentación muy rígida, tiene para largo. Para largo. Nosotros tenemos mucha gente que se echa estos tratamientos y vive muy bien y toma su vida normal, retoma. Es volver a vivir. Le estoy agradeciendo, doctora. Espero el próximo jueves, ¿no? El cuidado muy del corazón. Bien. Cuidados del corazón. Así va a ser. Cuidado del corazón, un ratito, doctora. Un ratito, nos despedimos. La doctora Eulalia Saquicela, y especialista en cardiología, la espera en su consultorio para la gente que nos pregunta, en su consultorio en Clínica Alfa. Atiende en 2 jornadas, mañana y tarde. Así que ahí también la pueden ubicar. Gracias, doctora, por este importante tema.